Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Hay muchas cosas que no conocemos. Job capítulo 42, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal, un futuro donde todo lo que nos duele será sanado, y la luz vencerá a las sombras y la oscuridad. Pero mientras tanto, nos encontramos atrapados en un presente lleno de preguntas inquietantes. ¿Cómo enfrentamos el mal en nuestras vidas? ¿Cómo hablamos de él sin caer en la desesperanza o en el vacío? Estas son preguntas que nos desafían profundamente, que nos invitan a reflexionar y a encontrar respuestas que no solo nos ayuden a entender, sino a encontrar paz en medio de la tormenta. Hoy exploraremos cómo podemos pensar y hablar del mal de una manera que nos acerque al amor, la verdad y la esperanza. Porque aunque el mal siga presente, el amor tiene la última palabra. Y ese amor, al final, será el que nos guíe hacia la victoria. Teniendo en cuenta el pasaje de Job, capítulo 38, versículos del 1 al 12, responde las siguientes preguntas. ¿De qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores? Job, tras sufrir grandes males, buscó respuestas de Dios, sin saber que en la corte celestial ocurrían eventos más amplios. En su respuesta, Dios no explica directamente el sufrimiento de Job, sino que le hace preguntas que destacan las limitaciones humanas para entender el conflicto cósmico y la complejidad del universo y las realidades espirituales, algo que Job no podía comprender plenamente. Sobre la primera pregunta, la respuesta de Dios a Job y la luz que arroja sobre el problema del mal comprende los siguientes aspectos. Primero, Dios responde desde la majestad y el misterio. Segundo, la limitación humana frente al misterio divino. Tercero, el mal no se puede entender solo desde nuestra perspectiva limitada. Cuarto, la soberanía de Dios sobre el mal. Veamos una breve explicación de cada uno de estos aspectos. Primero, Dios responde desde la majestad y el misterio. En lugar de dar respuestas claras, Dios responde a Job con preguntas que resaltan su poder y conocimiento infinitos, tales como: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Estas interrogantes no solo enfatizan la sabiduría divina, sino también la incapacidad humana para comprender plenamente muchos asuntos tanto espirituales como físicos, tales como la creación, el orden cósmico y el gran conflicto. Segundo, la limitación humana frente al misterio divino. Las preguntas que Dios plantea a Job resaltan la limitación humana. Job no estaba presente cuando se fundaron los cimientos de la tierra ni cuando el mar fue contenido por la arena. Esto subraya la verdad de que el conocimiento humano es limitado frente a la complejidad del universo y el propósito divino. Tercero, el mal no se puede entender solo desde nuestra perspectiva limitada.
A través de esta respuesta, Dios invita a Job y a nosotros a reconocer que nuestra comprensión es finita. El sufrimiento y el mal son misterios complejos, pero no tienen el control final, ya que hay un orden divino mayor del cual no siempre somos conscientes. Cuarto, la soberanía de Dios sobre el mal. Aunque Job no recibe una explicación directa, la respuesta de Dios enfatiza que Él es el creador y soberano de todo. El mal existe, pero la naturaleza y el poder de Dios no se ven afectados por el sufrimiento que causa el mal. Esto sugiere que el mal, aunque real, está dentro del control y propósito divino, que puede ser incomprensible para nosotros. Sobre la segunda pregunta, ¿cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores? Podemos responder que, Sobre lo que sabemos, Sabemos que Dios es sabio, omnisciente y tiene un propósito que trasciende nuestra comprensión. Aunque no siempre entendemos el sufrimiento, confiamos en su soberanía y en que todo se alineará con su voluntad. El mal no triunfará, pues la historia culminará con la victoria del bien y el amor de Dios. sobre lo que desconocemos. No sabemos exactamente por qué sufrimos, ni cómo cada evento y circunstancia encaja en el plan eterno de Dios. Como humanos, somos limitados en nuestra visión y comprensión de lo que ocurre tras bastidores. No conocemos todos los hilos que Dios maneja en el vasto escenario de la creación, ni cómo cada evento contribuye al propósito mayor de la redención y restauración del mundo. terminaremos nuestro estudio leyendo Job capítulo 42, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora, teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos. ¿Cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición? La respuesta de Job es un reconocimiento profundo de su propia limitación y de la grandeza infinita de Dios. Este versículo ilumina lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición en relación con Dios y el sufrimiento. Para este fin tendremos en cuenta los siguientes aspectos. Primero, reconocimiento de nuestra limitada comprensión. Segundo, aceptación de la soberanía de Dios. Tercero, humildad y arrepentimiento. Cuarto, el misterio de Dios y el llamado a confiar. Veamos una corta explicación de cada uno de ellos. Sobre el reconocimiento de nuestra limitada comprensión, podemos resaltar. Job nos recuerda que, frente al sufrimiento, nuestra comprensión es limitada y hay misterios divinos que superan nuestra capacidad de entender. Sobre la aceptación de la soberanía de Dios, podemos resaltar. Al reconocer que habló sin entendimiento, Job también está reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Job, al igual que nosotros, no puede comprender plenamente el propósito de Dios en medio del sufrimiento, pero confía en que hay un propósito divino detrás de todo, y muchas veces sin saber plenamente o entender todas las circunstancias que nos rodean. Sobre la humildad y arrepentimiento es de resaltar. Job nos enseña que, frente a nuestras dudas, debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestra falta de comprensión y disposición para aprender. Sobre el misterio de Dios y el llamado a confiar. Finalmente, la respuesta de Job nos invita a vivir con asombro, humildad y confianza, reconociendo que, aunque no entendemos todo, Dios tiene un propósito mayor y perfecto. Del estudio de hoy podemos extraer la siguiente lección espiritual.
La respuesta de Job nos ilumina sobre nuestra propia posición frente a Dios. Somos seres limitados, llamados a vivir con humildad y confianza en la soberanía de Dios, aceptando lo que no entendemos y confiando en su plan perfecto, y sabiendo que Dios, en su amor y justicia, tiene un plan perfecto para nosotros y para el mundo. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.